Cuando llegas a Timbalé, tu energía cambia porque sabes que no vas a encontrar simplemente un baile o un salón. Llegas a un espacio que te mueve y que te abraza. Nunca imaginé que el primer paso que diera bailando sería el primer paso para una vida completamente distinta. Timbalé no busca cambiar a las personas, busca que cada persona descubra su propio camino. Timbalé, un liderazgo que transforma vidas. Lo que comenzó como un sueño colectivo en los barrios de Medellín, hoy se consolida como un modelo de transformación social con impacto real y sostenido. Un modelo donde la cultura no es un accesorio, sino es el punto de partida para que las juventudes se reconozcan y se proyecten hacia el futuro con dignidad, liderazgo y propósito. Bueno, mi nombre es Gina Michelle Ramírez Díaz y les quiero contar la experiencia que me. Como pueden ver, la camiseta está sudadita, porque yo la pasé rico. Pues la verdad, había estado en un grupo de salsa, pero no fue así. Siento una alegría, el cuerpo me quiere brincar, quiero gritar, quiero como un chorizo. La verdad, quiero que esto vaya para largo, quiero que Timbalé vuelva otra vez a mí y le quiero agradecer por haber llegado a este momento. La verdad, ay Dios mío, quiero volver a repetirla. Y muchas gracias, se le quiere. Nunca imaginé que el primer paso que diera bailando sería el primer paso para una vida completamente distinta. Mi mayor miedo siempre fue ser vista, sentir que no era lo suficientemente buena, no solo como bailarina, sino como líder. Los dolores que acompañamos y las potencias que despertamos en Timbalé son compartidas por millones de jóvenes en toda América Latina. La violencia, la desesperanza, el aislamiento emocional son heridas que dividen y remarcan las fronteras. Pero el arte, sí, la danza y la música cruzan muros y nos vuelve a unir. Desde el comienzo en Timbalé supimos que el cambio real no se impone, se construye con otros. Por eso elegimos caminar en comunidad, escuchando, sintiendo y creando junto a líderes sociales, gobiernos locales, instituciones educativas y empresas. Porque creemos que las transformaciones más profundas nacen del encuentro, el respeto y el compromiso colectivo. Esa es la raíz de nuestra fuerza. Es una experiencia bastante enriquecedora, fueron un fin de semana bastante arduo, donde se aprendió de todo, no solo la parte artística o la parte disciplinar, sino también la parte social, enseñarle a los estudiantes a ser personas, más que nada, a ser buenos ciudadanos. Y la verdad es que qué interesante fuera que eso pudiera seguir. Ser líder no siempre significa ir adelante, muchas veces es caminar de la mano con la otra persona y reconocer que cada historia merece ser contada. En Timbalé no solo se forman artistas, se despiertan liderazgos comunitarios, se activan memorias corporales, se potencian las voces, se fortalece la salud mental, se construye futuro. Ser nominados al Global Art Prize no es solo un honor, es la oportunidad de que esta voz que nació en el corazón de los jóvenes alrededor de Colombia inspire a otras juventudes del continente. He aprendido a través de Timbalé que los jóvenes tenemos un poder enorme de transformación, de transformar nuestro entorno cuando se nos brindan las herramientas adecuadas. El conectar con otros, el conocer las historias de otros y viceversa, me ha permitido también conocerme a mí misma, conocer mi historia y lo que me trajo a Timbalé. Queremos que lo que florece en Medellín inspire también procesos en otros rincones del mundo, porque la historia no se transforma desde el miedo, sino desde la confianza. Me siento muy contento, muy alegre de poder estar aquí, compartir esta experiencia con Abraham. Proyectos como este justamente son los que más se parecen a lo que yo trabajo en México, porque nosotros trabajamos en las calles para que la gente haga comunidad, nos vea y tenga la confianza de acercarse. Y el arte, cuando se hace con amor y con propósito colectivo, tiene la capacidad de construir encuentros donde antes parecía imposible. Timbalé, somos todos. Timbalé, somos todos.